Estos son los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy para preparar sushi en varios estilos. Vamos a ellos. Vamos a utilizar surimi ya cortada en tiritas. Si tienes una pieza de surimi, la vas a partir en 4. También vamos a necesitar salmón de igual forma. Vas a cortar tiritas de aproximadamente 1 centímetro. También vamos a necesitar queso doble crema, igualmente partido en tiritas de aproximadamente 1 centímetro. Vamos a ocupar también zanahoria, partidas en bastoncitos. Si las haces muy gruesas te va a costar mucho trabajo cortar los rollitos. También vamos a necesitar bastoncitos de pepino, que ya anteriormente le quitamos las semillas. También vamos a ocupar aguacate, que no debe de estar ni muy maduro ni muy verde. Para hacer los rollitos de sushi empanizados vamos a necesitar pan molido, harina, un huevo y suficiente aceite. Esto es al gusto, las cantidades que tú quieras preparar, en este caso los rollos que quieras tú sacar. Vamos a necesitar lo que es el principal, el arroz especial para hacer sushi. Es uno de grano medio, esta marca sale buena. Vamos a necesitar también una manteleta para hacer el sushi. En este caso a la manteleta le vamos a poner plástico film para que no se nos queden los granos de arroz en los palitos. También vamos a necesitar una tabla donde vamos a poner el arroz una vez que ya esté cocido. Una servitoalla de estas de tela. Vamos a necesitar 2, una para ayudarnos a hacer los rollitos y otra para humedecerla y ponerle al arroz una vez que ya esté listo. También vamos a ocupar lo que son algas marinas. Esta está deshidratada, cada paquete trae 10. Vamos a necesitar aceite de ajonjolí extra virgen, vinagre de arroz y ya viene preparado lo que es la salsa de soya, que es donde vas a verter los rollitos ya cuando estén listas. También vamos a necesitar ajonjolí negro, que ya viene tostado. Vamos a necesitar un cuchillo con suficiente filo y un trapo que lo vamos a estar humedeciendo con este trapo para que resbale mejor al corte y no se te vayan a desbaratar los rollitos. Siempre debe de estar humedecido este trapo. Vamos a la preparación. En esta olla vamos a ir agregando el arroz que ya previamente ya enjuagué como 3-4 veces. Debes enjuagarlo bien hasta que le saques todo el almidón. Lo vas a enjuagar perfectamente bien al chorro del agua. Te vas a dar cuenta que ya está muy limpio y que ya se le salió todo el almidón cuando el agua salga completamente clara. Es ahí donde dejarás de enjuagar. Vamos a empezar a agregarlo a esta olla, que es donde lo vamos a preparar. Mientras vas a poner a calentar 4 tazas de agua. Fueron 4 tazas de arroz, son 4 tazas de agua. Le vas a dar en el microondas al agua 5 minutos. Le vas a prender al fuego y vas a agregar las 4 tazas de agua caliente que te pedí. No se le va a agregar nada. Una vez que empiece a romper el hervor, vas a tapar. Ya empezó a hervir el arroz. Vamos a contar 20 minutos para que se cocine. Y lo vas a tapar. Y le vas a bajar al fuego. Ya el arroz quedó listo. Vamos a moverlo del lugar a uno que esté más frío. Y ahí mismo le vamos a agregar lo que es el aceite de ajonjolí y el vinagre de arroz. Pero vamos a esperar a que se enfríe un poco. Si te das cuenta, el arroz está súper cocido y se bate. Vamos a esperar a que se enfríe, pero lo vas a tapar. Ya pasaron 10 minutos. Las vamos a destapar y vamos a ir agregando lo que es las cucharadas de vinagre de arroz. En este caso van a ser 8. Si hubieran sido 2 tazas, iban a ser 4, pero como fueron 4 tazas, van a ser 8 cucharadas de vinagre de arroz. Ahora vas a agregar
Del aceite de ajonjolí vas a agregar 4 cucharadas. Y vas a empezar a revolver. Revuelve bien. Y así lo vamos a pasar a una tablita donde la vamos a poner a enfriar, pero le vamos a poner un trapo húmedo encima para que no se reseque. En esta tablita lo vas a agregar. Es importante mencionarte que este arroz es muy pegajoso, por lo cual tendrás que estarte enjuagando las manos a cada rato. Debes de ocupar siempre, en este caso, para hacer este tipo de platillo, siempre deben de ser maderas, bambú o bien plásticos. Le agregué todo, como pueden ver, no quedó nada. Le vas a poner un trapo húmedo, por eso te pedí unas magiteles. De estas, las vas a humedecer y se lo vas a poner encima. Y ahí lo vas a dejar a que se enfríe. Ya pasaron 20 minutos que dejé enfriar el arroz. Ya está manejable. Aquí ya tengo la papeleta donde vamos a, o manteleta donde vamos a poner los rollitos. Vamos a primero agregar una hojita de alga. Siempre procura ver cómo tienen los cortes, el lado brilloso y el lado opaco. El lado brilloso va a ir para abajo y la forma de corte va a ser así. Vas a poner así, lo angosto va así y lo ancho a lo largo. Y vas a ir agregándole, recuerda mojar tus manos para que no se te pegue el arroz. Vamos a poner una jarrita con agua para que puedas estar humedeciendo tus manos y no se te pegue el arroz. Te las humedeces y vas a agarrar lo que alcancen a agarrar así tus manos, así, y vas a poner, vas a esparcir. Si sientes que se te pega el arroz, humedeces y agregas más. En esta área de aquí vas a dejar un margen que no le vas a llegar, pero a cubrir toda la superficie y debes de presionar a que se junte todo el arroz, quedando así. Y vas a agregar un poco de surimi a lo largo, un pepinillo, y una barrita de queso para que cubra todo a lo largo. Vamos a ponerle aguacate. Recuerden que les dije que lo íbamos a partir al momento de que lo fuéramos a hacer. Vas a partir. Y con una cuchara lo vas a sacar. De aquí lo vas a estar ocupando. Una tirita y otra tirita. No le echen mucho porque quedaría muy grueso. Ahora viene lo difícil. Vas a agarrar y vas a hacer así y vas a presionar hacia abajo. Separas y vuelves a hacer lo mismo y aprietas para unir completamente. Lo vas a girar y lo vas a apretar nuevamente. Así es como te tiene que quedar. Le puedes tú dar la forma que quieras. Si quieres le puedes dar una forma cuadrada. Hacer así. Ahora vamos a preparar otro. Va a ser con el arroz por fuera igual. Recuerden, el lado brilloso para afuera y el lado opaco para adentro. Recuerden que las rayas deben de ir así, al contrario de las del tapetillo. Este va a ser de arroz por fuera. Recuerden, se mojan las manos, agarran suficiente arroz, lo ponen, lo esparcen. Vamos a cubrir esta vez bien.
Así debe de quedar. Ahora la vas a voltear. Sin temor, no se va a separar ni nada. La vas a agarrar igual así. Y vas a empezar a rellenar por dentro. En este caso voy a ponerle aquí salmón, queso doble crema, pepino y una zanahoria. Vamos a ponerle aguacate, que lleve de todo. A ese le voy a quitar el pepino porque si no, no me va a cerrar. Así. Ahora vas a enrollar. Vas a apretar. Vas a girar. Y vas a volver a girar. Y vas a apretar. Vas a hacer así. Tú mismo ahí le puedes dar la forma cuadrada y te va a quedar así. Ahora le vas a agregar ajonjolí. Vas a agregar a la ajonjolí a la manteleta de este lado y de este. Así ya quedó listo. Lo vas a pasar a una charola donde están los demás. Vamos a hacer otro. Van a agarrar el alga. Recuerden que lo van a agarrar en esta forma, en forma contraria del corte a la manteleta, para empezar a hacer un rollo y este va a ser frito. Van a empezar a agregar el arroz esparciéndolo por completo. Debe de ir cubierta toda la alga y con un poco más de arroz que cuando va por dentro. Y vas a voltear y aquí vas a agregar todo. Vamos a agregar un surimi, pepino, una zanahoria, salmón y queso doble crema. Y vas a enrollar. Meter las orillas. Este lo vamos a hacer empanizado, lo vamos a freír. Metiendo presión para que se compacte tanto el arroz como los ingredientes. Así, y te van a quedar así. Ya quedó listo. Lo vamos a empanizar. Aquí ya tengo el huevo, el pan molido y la harina para empezar a empanizar. Aquí ya tengo el rollo. Lo vamos a pasar por el huevo y lo vamos a humedecer por todos lados, que quede bien impregnado con el huevo. Lo vas a pasar por un poco de harina y lo vas a volver a pasar por el huevo. Y ahora lo vas a pasar por el pan molido. Ya debes de tener preparado un sartén con suficiente aceite para poderlo empezar a freír. Nos lo vamos a llevar a freír. Vamos a ponerle pan molido igual. Vas a sacudirle así. Vas a poner pan molido en las orillas. Y te lo vas a llevar a un sartén a freír. Aquí ya tengo el sartén, le puse aceite y ya está un poco caliente, no mucho. Vas a agregar tu rollo y vas a dejar que se fría como unos 30 segundos de cada lado. Y con mucho cuidado lo vas a voltear.
que se fría ahora de ese lado. Está a fuego bajo y lo vas a volver a voltear. Ya debes de tener preparado dónde lo vas a poner con unas manteletas de papel para que absorba la grasa. Ya terminé de preparar todos los rollos. Como pueden ver, aquí nada más presento 7, pero salen 10 y uno pequeño. En total fueron 4 tazas de arroz para que te salgan de las 4 10 rollos. Puedes espolvorearle ajonjolí tanto negro como claro para que se vean variados los rollos. Vamos a empezar a cortarlos. Vamos a necesitar un cuchillo con suficiente filo y un trapo que esté humedecido para estarlo limpiando constantemente después de cada corte o cuando sientas que ya no resbala el cuchillo bien o no corta. Vas a empezar a cortarlos muy bien y recuerda que tienes que limpiar el cuchillo entre cada corte si sientes que no resbala bien o no corta bien. Y así es como nos tiene que quedar. Como pueden ver, tienen muy buen aspecto. Y de igual manera van a empezar con el otro rollo y lo van a empezar a cortar. Ahora vamos a empezar a cortar el rollo que hicimos frito. Estoy cortando de varios rollos de diferentes versiones para surtir nuestra charola y presentarla. Así le vas a hacer hasta terminar. Nada más termine de cortar los rollos, vamos a preparar una versión de cítricos de salsa de soya. Para preparar la salsa de soya picante vas a necesitar 2 chiles serranos que ya toreamos en aceite, despellejamos y cortamos en trozos, media taza de salsa de soya, el jugo de una naranja, en este caso van a ser 20 mililitros, y 10 mililitros de jugo de limón, y una cucharada de aceite de ajonjolí y ajonjolí claro. Mezclarás todos los ingredientes para tener este resultado. Pues así es como nos quedaron nuestros rollitos de sushi y nuestra salsa de soya picante. Espero ver tus comentarios al realizar esta receta. Suscríbete y dale like. Y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego.